La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 11 de agosto del año 2020. De entrada quiero preguntarle a usted lo siguiente. ¿Qué idea tiene usted respecto a lo que debe hacer un gobernante? ¿Coincidiríamos usted y yo en que quizá la tarea fundamental sea enfrentar los problemas y plantear soluciones? ¿O tomar un problema, de acuerdo a las prioridades que su gobierno se haya fijado, analizarlo, determinar las causas del mismo y plantear las probables vías de solución? En cualquiera de los dos casos, o situaciones más o menos parecidas, hay un denominador común en esto. Por un lado, problemas, y por otro lado, el gobernante enfrentándolos y proponiendo soluciones de los mismos. Es evidente que esto no significa que el presidente los vaya a resolver de manera mágica, que el gobernante automáticamente va a decir sí y ya el problema se resolvió. De ninguna manera. Solamente un loco, un desequilibrado mental, podría pensar que esto sería posible. No es así. Sin embargo, lo que no podemos dejar de lado es esa relación o ese enfrentamiento entre, por un lado, los problemas y por el otro, la tarea del gobernante frente a estos problemas. Incluso alguien podría decir, mira Ángel, en realidad el gobernante debe crear condiciones en la economía, en la política, en el andamiaje legal, en la educación, en la salud, etcétera, para que todo eso abone a empezar a enfrentar y resolver estos problemas. También estaría yo de acuerdo. Eso significa que en cuanto a la tarea central del gobernante, usted y yo no tendríamos grandes diferencias. Quizá en la forma podamos diferir, pero al final de cuentas sabemos que por un lado están los problemas y la tarea del gobernante de una u otra forma es o sentar las bases de su solución o tomar medidas en la política, en la economía, en la salud, en la educación, etcétera, para que se vayan generando condiciones que permitirían empezar a resolver esos problemas. Hasta ahí, repito, usted y yo coincidiríamos. Sin embargo, ¿qué pensaría usted cuando el gobernante se dedica a complicar los problemas existentes y a crear otros nuevos? ¿Qué pensaría usted si los planteamientos del gobernante, lejos de empezar a ver los problemas como algo que tendría solución, llega y pone todo patas para arriba y complica las cosas, no solo creando nuevos problemas, sino agravando los existentes? Pienso que también vamos a coincidir si acordáramos usted y yo que ese gobernante no merecería hacerlo, porque en vez de, como dijimos al principio, visualizar, aclarar los problemas, sus causas y proponer principios de solución o generar o tomar medidas que podrían ayudar a resolverlos, etcétera, etcétera, sino que por el contrario, repito, no solo no los resuelve, sino que los complica y crea otros problemas. Esa persona, para mí, no sé para usted, no debe gobernar. Puede hacer otra cosa, no sé, dedicarse a producir chocolate en alguna fábrica por allá en su tierra, o poner una fábrica de cerveza con los hijos, no sé dónde conseguirían el dinero, pero gobernar un país
de la complejidad del nuestro, de las dimensiones del nuestro y del papel que juega en el concierto de las economías, esa persona no debería estar como gobernante. Creo que coincidimos también en eso, a no ser que usted se cierre y por sus filiaciones políticas y posición ideológica diga: no me importa que sea un inepto, un incapaz, un buscapleitos, pero está bien que sea gobernante. Bueno, pues entonces ya vamos a empezar a diferir. Sin embargo, ¿qué podría decir yo a favor de mi posición de que esta persona no debe estar en un puesto de gobernación? La experiencia acumulada en el mundo en los últimos 40, 50, 60 años de economías abiertas, de incorporación a la globalidad, demuestran que la tarea central del gobernante no es complicar los problemas existentes y crear otros. La tarea es exactamente la contraria: tratar de reducir o paliar los efectos negativos de los problemas existentes y tomar medidas al mismo tiempo para que estos empiecen a resolverse de manera definitiva. Con esto se evitaría el surgimiento de nuevos problemas y se reduciría el peligro de que se agravaren los existentes. Frente a esta situación, ¿qué piensa usted de López y su forma de gobernar, entre comillas? ¿En realidad piensa usted que ha resuelto algunos problemas? Le voy a dar caso. El empleo, por ejemplo, la salud, la educación, las finanzas públicas, la presencia de México en el exterior, la visión de largo plazo de a dónde quiere llevar al país. Y así podría continuar, no indefinidamente, pero sí hacerle muchas preguntas. ¿Y cuál sería la conclusión? Pienso que también estaremos de acuerdo y concluiríamos que López no ha resuelto un solo problema de este país. Es más, ni siquiera ha empezado o sentado las bases de la solución de algunos. Por el contrario, ha creado nuevos problemas y ha complicado los ya existentes. Si coincidimos ante esa realidad, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Quitarlo? Sí, pero ¿cómo? La Constitución no le permite al legislativo destituir o remover al presidente de la República. Tenemos un arreglo constitucional nosotros donde los tres poderes son iguales, cada uno independiente del otro. De tal manera que constitucionalmente, en tanto no modifiquemos la Constitución, no es posible que un poder destituya al otro. En este caso, el legislativo y o el judicial puedan remover al presidente de la República. Bueno, dirá usted, ¿tengo que aguantarme los 6 años o los 5 años, 10 meses? No necesariamente. La Constitución plantea 2 salidas. Una es la falta absoluta del presidente de la República, por razones que pueden ir desde el fallecimiento, desde algún accidente que lo deje imposibilitado para gobernar. Tercero, un evento médico como un infarto grave, intenso, una embolia, etcétera. De tal manera, pues, que estaríamos, y la muerte, por supuesto, ya lo dije al principio, estaríamos entonces ante una situación que la Constitución llama la falta absoluta del presidente de la República. Entonces, entra un conjunto de medidas establecidas en el artículo 84, de tal manera que el Congreso entra a tomar ciertas decisiones que desembocan en algún caso en un sustituto o
en un proceso electoral nuevo para elegir a uno que sería el sustituto. Y la otra vía es la renuncia por causa grave, dice el artículo 86. Es decir, que el presidente mismo, ante la situación que ha generado él por sus conductas erráticas, su visión atrasada, recuerda usted que yo empecé diciéndole que podría darse el caso de un gobernante que en vez de resolver problemas o sentar las bases de su solución, no solo complica los ya existentes, sino que además crea nuevos problemas. Y podría ser de tal gravedad la situación que ha creado que en un determinado la gente salga a las calles a exigir su renuncia. Es decir, que él entendiera la gravedad del desastre que ha creado y presentare al Senado de la República su renuncia. El Senado tendría que valorar si esa renuncia es una causa grave y es evidente ante el desastre y millones de sus gobernados en la calle exigiendo su renuncia, si en un determinado momento el Senado aceptare como válida esa renuncia por causa grave ante la imposibilidad para él de gobernar, en ese momento se acepta la renuncia y entra en funciones el artículo 84. Ese es el procedimiento. ¿Cómo vería usted ante una situación como esta última? Que millones de mexicanos salieran a la calle ante el desastre creado por López y sus políticas, a exigir su renuncia en la Ciudad de México, en las 30, 40 principales ciudades del país, y donde estuviéramos ante millones de mexicanos exigiendo la renuncia del presidente por incapaz, por haber creado una tragedia, una debacle económico, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pensaría usted de esa salida? Que la Constitución permite y norma además. ¿Le parecería algo positivo, algo que valdría la pena intentar hacer? Es decir, salir a la calle millones, cientos de miles de mexicanos a decirle al gobernante en turno, renuncia ya por incapaz, por no haber sabido gobernar. ¿Le parecería a usted eso posible? Y de parecerle posible, ¿estaría usted dispuesto a participar en algo que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce como algo legal? Le dejo la pregunta para que la piense, que la comente con sus amigos, con colegas, con los integrantes de su familia, o simplemente usted en la soledad piense, es que este verdugo dijo esto, esto y esto. Se la dejo de tarea, diría el clásico. Por lo pronto, además de dejarle de tarea eso, le agradezco su presencia aquí conmigo en esta mañanera que toca temas que los demás no se atreven, hombre. Aquí los tratamos, ya lo vio usted, y los tratamos de manera clara, sistemática y sobre todo con respeto. Le agradezco pues su presencia y lo espero mañana miércoles, el día donde se corta la semana, donde termina el principio de la semana y empieza el fin de la semana. Nos vemos mañana miércoles. Gracias.